¿Sientes que ya has vivido este guión antes? Encuentros que comienzan con intensidad y terminan en silencio. Relaciones que parecen prometedoras, pero que siempre te dejan en el mismo lugar, estancado, frustrado, vacío. Quizá nadie te lo haya contado todavía, pero existe un patrón invisible que te mantiene atrapado en los mismos ciclos. Y si no cambias tu estado interno, seguirás repitiendo las mismas historias, solo que con rostros distintos. En este vídeo descubrirás cómo identificar las señales claras que el universo envía cuando alguien realmente está alineado con tu senda. Pero atención, este no es un mensaje para quien quiera seguir engañándose. Es para quien está listo para romper con el pasado y atraer, de una vez por todas, el amor que su alma merece. Carl Jung decía, hasta que hagas consciente lo inconsciente, él gobernará tu vida, y lo llamarás destino. Y es exactamente eso lo que le ocurre a la mayoría de las personas. Viven a merced de repeticiones emocionales que no comprenden. Aquí aprenderás a reprogramar tu mente, alterar tu campo energético y alinearte con un nuevo futuro donde las relaciones dejan de ser fuente de sufrimiento y se convierten en portales de sanación y expansión. Lo que vas a escuchar hoy puede cambiar por completo tu forma de relacionarte, pero solo si tienes el coraje de mirar hacia adentro y asumir el control de tu propia transformación. Aprovéchalo ahora y deja ya tu like en este video. Eso le indica a YouTube que este contenido es importante. Y aún más importante, si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Mucha gente ve los vídeos pero se olvida de suscribirse y termina perdiéndose contenidos que podrían haber cambiado el rumbo de su vida. Así que suscríbete, activa las notificaciones y quédate conmigo hasta el final, porque te revelaré verdades que nadie te ha contado sobre amor, mente subconsciente y reprogramación emocional. Ya no necesitas repetir los mismos dolores. Necesitas despertar. No es coincidencia que alguien aparezca en tu vida y de forma casi inexplicable, toque rincones internos que ni siquiera sabías que existían. Esas conexiones cósmicas no obedecen la lógica del tiempo ni de la razón. Vibran en una frecuencia que el inconsciente reconoce mucho antes de que la mente racional lo intente comprender. Carl Jung afirmaba que estamos guiados por fuerzas invisibles, patrones arquetípicos que moldean nuestros encuentros y reencuentros. Cuando una conexión es cósmica, evoca memorias ancestrales, activa heridas olvidadas y despierta en el otro la función de espejo de tu propia alma. Nada es casualidad, todo es programación inconsciente en busca de evolución. El encuentro, entonces, no es el destino final, sino la puerta de entrada a un viaje profundo dentro de ti. En este tipo de encuentro el ego comienza a temblar, porque ante una conexión tan intensa siente que está perdiendo el control. Y lo está, porque una conexión cósmica no busca consuelo, busca verdad. Y la verdad exige desapego emocional, exige que abandones las ilusiones de control y seguridad a las que te has acostumbrado. Este tipo de vínculo no viene a acariciar tu ego, viene a desintegrarlo, a mostrarte que tras tu necesidad de control emocional, existe un alma que anhela autenticidad y transformación interior. En estas conexiones, el silencio dice más que 1000 palabras, y la presencia magnética del otro revela el lenguaje corporal de tu propio inconsciente. No se trata de romance, sino de crecimiento psicológico. Estas conexiones activan lo que Jung llamaba proceso de individuación, la llamada inevitable a integrar sombra y luz, lo rechazado de ti mismo y lo que proyectas en el otro. Por eso esas personas despiertan tanto, porque reflejan aquello que aún no has podido aceptar de ti. No aparecen para completarte, sino para confrontarte. Y es en ese choque donde reside el poder interior del que tanto hablamos. La alquimia emocional comienza cuando entiendes que el otro no vino a salvarte, sino a provocar tu cura. El dolor emocional que despiertan estas conexiones es sagrado. No lo evites. Úsalo. Siente cada molestia como una llave, cada ruptura como una invitación a superarte. Cuando el sufrimiento llegue, porque llegará, no lo interpretes como señal de que algo salió mal. Al contrario, indica que algo antiguo se está disolviendo. El sufrimiento es la resistencia del ego ante la expansión, y toda conexión cósmica exige expansión.
La aceptación radical de la experiencia es la única forma de atravesar la tormenta interna que provocan estos encuentros. Aquí, el lenguaje del universo no es lógico, es simbólico. Fíjate en los patrones mentales que se repiten, en los sueños que surgen tras el encuentro, en las emociones involuntarias. Tu inconsciente está hablando. Escúchalo. Es él quien guía estas conexiones, no tu mente condicionada. Cada detalle contiene una llamada a ir más profundo. Por eso, cuando sientas que alguien te atravesó como un rayo silencioso, no intentes etiquetar, ni retener, ni entender. Observa, permite, aprende. Esas conexiones son maestros disfrazados, dispuestos a quebrantar tus defensas emocionales y desenterrar tu esencia. Pero solo si tienes el coraje de no huir. El universo no desperdicia encuentros. Y cuando un alma toca a otra en esa frecuencia, no importa cuánto dure, importa lo que despierta. Si permaneces atento, percibirás. No fue un encuentro cualquiera, fue una clave vibracional, un recordatorio de quién eras antes de olvidar. Y eso es solo el comienzo. La verdadera atracción no necesita anunciarse en voz alta. Sucede en el silencio, en ese espacio invisible entre dos cuerpos, donde el inconsciente reconoce algo familiar, aunque los ojos aún no se hayan encontrado del todo. Jung nos enseña que todo lo inconsciente en nosotros se proyecta afuera, y por eso, a menudo somos atraídos como por un imán por personas que no podemos explicar ni evitar. Esta atracción silenciosa no obedece al ego, sino al llamado del alma. Es el lenguaje oculto del inconsciente hablando a través de gestos, miradas, microexpresiones y posturas corporales que vibran en una frecuencia más allá de la lógica. Señala algo que aún necesita ser reconocido e integrado dentro de ti. En ese campo invisible reside el potencial más poderoso de transformación interior, porque aquello que sientes, y no llegas a nombrar, te conduce hacia adentro, despierta partes dormidas, llama tu atención sobre heridas antiguas y deseos reprimidos que necesitan ser vistos. La atracción silenciosa es, en realidad, tu propio inconsciente intentando comunicarse. Cuando aparece, es señal de que algo está listo para emerger a la conciencia. Pero atención, no es una invitación al apego, ni a escapar emocionalmente a través del otro. Es un espejo de tu propio crecimiento psicológico. Lo que hagas con ese reflejo define tu camino de autodominio. La mayoría de las personas, al sentir esta atracción, acuden a la interpretación mental, tratan de racionalizar lo que está más allá de la razón, y allí comienza el sufrimiento, querer controlar lo que nació para ser sentido. El ego no soporta el silencio, necesita definiciones, certezas y control emocional, pero el silencio del alma enseña mucho más. Revela los puntos donde falta aceptación radical, muestra dónde la sombra aún se resiste a integrarse. Cuando sientas esta atracción silenciosa, respira, observa, siente, permite que revele los patrones mentales que aún gobiernan tus relaciones, permite que desarme el teatro del ego y abra espacio para la escucha profunda de ti mismo. Esta atracción no llegó para resolverse, llegó para vivirse con conciencia. Es un puente hacia adentro, una prueba de presencia magnética donde lo que atrae no es la apariencia ni la lógica, sino la vibración. A veces dura segundos, otras se prolonga en ciclos enteros, pero lo más importante no es el tiempo, sino lo que despierta en ti. Puede revelar tu carencia oculta, tu resistencia al amor, tu miedo a entregarte o tu impulso inconsciente de repetir viejos patrones. Cada vez que surja, pregúntate, ¿qué me quiere mostrar mi inconsciente? Esta pregunta, por sí sola, puede iniciar una revolución interna. Y si tienes el coraje de no huir de la respuesta, de acoger el malestar sin actuar por impulso, sucede algo mágico. Empiezas a comprender que nunca se trató del otro. Siempre fuiste tú contigo mismo. Se trataba de reconocer la parte de tu alma que aún está encadenada a viejos guiones. Entonces algo cambia. La atracción sigue, pero sin ilusión. Te vuelves consciente, y con la conciencia llega la libertad, porque cuando dominas el arte de sentir sin apegarte, de percibir sin aferrarte y de amar sin perderte, el universo comienza a conspirar a otro nivel. Pero esto
es solo el inicio de una lección aún más profunda. Pocas verdades resultan tan desconcertantes como esta. El otro es siempre un espejo de aquello que aún no has reconocido en ti. Es en el reflejo del otro donde tu sombra se revela, no esa sombra oscura y distante, sino la que vive en silencio dentro de ti, esperando ser integrada. Jung afirmaba que todo lo que no se vuelve consciente se manifiesta en la vida como destino, y nada manifiesta el destino con tanta intensidad como los encuentros humanos. Aquello que te incomoda del otro, eso que te atrae o repele con fuerza, está dentro de ti, proyectado, escondido, negado, pero activo. Y la vida, con su sabiduría precisa y cruel, te lo muestra hasta que aceptes verlo. Por eso algunos vínculos duelen tanto, porque te muestran, con una claridad imposible de ignorar, la parte que más escondes, tus necesidades de control emocional, tu temor al rechazo, tus patrones de abandono, tu dependencia disfrazada de amor. Todo surge como un reflejo inevitable. El otro solo representa el papel que tu alma necesita para evolucionar, y cuanto más intensa la herida que provoca, mayor es la lección ofrecida. El sufrimiento no es un error, es una revelación. Denuncia el punto exacto donde tu ego aún gobierna. Allí donde más resistes, yace tu oportunidad de transformación interior. Si puedes mirar ese espejo con brutal honestidad, sin desviar la mirada, sin justificarte ni caer en victimismo, sucede algo extraordinario. El dolor se convierte en puerta, la frustración en mapa, el resentimiento en brújula, y comprendes que no es el otro quien debe cambiar, eres tú quien debe verse con más verdad. Esta es la esencia del desarrollo según Jung, la valentía de descender al sótano de tu alma y encarar lo rechazado, lo olvidado y lo descuidado. La presencia magnética del otro deja de amenazar y se convierte en herramienta, una invitación a superarte, a aceptarte radicalmente en tu totalidad, luz y sombra. Ese espejo está en todas partes, en la pareja, en el jefe controlador, en el amigo ausente, en el familiar que te desestabiliza. Cada uno trae una pista de lo que aún necesitas sanar dentro de ti, y solo lo ves cuando dejas de apuntar afuera, cuando te callas, cuando observas el patrón mental que se activa ante el otro. Esta es la alquimia emocional del despertar, transformar la proyección en introspección, abandonar la reactividad y escoger el autodominio. La vida seguirá espejándote hasta que veas, aceptes e integres todo lo que aún no ha sido acogido. Y cuando finalmente ves, no con los ojos, sino con el alma, todo cambia. El otro deja de ser amenaza y pasa a ser maestro. Dejas de luchar contra el reflejo y empiezas a dialogar con él. Comienzas a escuchar lo que tu dolor te dice. Comienzas a agradecer, incluso cuando duele, porque entiendes que la vida procura liberarte constantemente. Pero solo libera a quien asume total responsabilidad de lo que siente. Solo transforma a quien deja de huir del espejo. Y esto es apenas el comienzo de un viaje donde, finalmente, empezás a verte con los ojos de quien ha regresado a casa. Las sincronicidades no son meras coincidencias. Son manifestaciones directas del inconsciente colectivo, intentando comunicarse con tu conciencia limitada. Jung describió la sincronicidad como un principio de conexión acausal, eventos externos que coinciden con estados internos de forma significativa, pero sin relación causal aparente. Es el universo respondiendo a aquello que aún no sabes que estás preguntando. Es cuando piensas en alguien y esa persona aparece, cuando escuchas una frase exacta justo en el momento en que necesitabas oírla, o cuando todo parece alinearse para que suceda un encuentro. Pero atención, solo percibe la sincronicidad quien sale del piloto automático, quien silencia el ego, quien deja de reaccionar por impulso y empieza a observar la vida con plena presencia. Esos signos no son neutrales, son guías. Dirigen tu atención a algo que tu inconsciente quiere que veas. Son el llamado silencioso a tu desarrollo personal, el reflejo externo de patrones mentales internos pidiendo reconocimiento. Cuando ignoras una sincronicidad, rechazas una invitación directa a tu transformación interior. Y ahí es donde muchos se pierden, buscando respuestas en el ruido externo,
mientras las señales más poderosas yacen escondidas en las entrelíneas de lo cotidiano. No hace falta misticismo para entenderlo. Basta con conciencia. Basta con percibir que cada detalle de la vida puede portar un mensaje oculto, siempre que aprendas a escuchar con el alma. La sincronicidad aparece con más frecuencia cuando estás emocionalmente alineado con algo más profundo que tus deseos conscientes. Cuando la mente subconsciente, el campo emocional y tu poder interior comienzan a vibrar en coherencia, el universo responde. No porque decida recompensarte, sino porque ahora logras percibir lo que siempre estuvo ahí. El problema es que el ego pide pruebas, garantías y certezas. Y la sincronicidad no se rige por esas reglas. Opera en el espacio entre la duda y la fe, entre el silencio y la entrega. Percibir una sincronicidad exige desapego emocional, presencia magnética y dejar de intentar controlarlo todo para simplemente observar. Jung afirmaba que cuanto más conscientes nos volvemos, más percibimos que el mundo interior y el exterior son espejos el uno del otro. La sincronicidad revela esta verdad con brutal claridad. Y cuando comienzas a prestarle atención, descubres que estas coincidencias llevan mucho tiempo gritando, que ese número repetido, esa canción que suena, ese encuentro improbable, nada de eso fue aleatorio. Fue el inconsciente intentando romper el velo de la distracción. Intentar entenderlo con la mente lógica es inútil. La sincronicidad se comprende con el cuerpo, con el sentir, con la intuición. Habla a quien tiene el coraje de ir más allá de la superficie. Si quieres alinearte con estos mensajes, empieza con un ejercicio simple y radical. Desacelera, reduce el ruido, practica el silencio, observa los patrones, cuestiónate lo que se repite. Lleva un diario de sincronicidades. Anota todo lo que resulte extraño, significativo o reiterativo. En poco tiempo verás que existe una inteligencia ordenando tu vida tras el aparente caos. Y cuando empieces a descifrar ese lenguaje, el sufrimiento deja de ser castigo y pasa a ser instrucción. El universo no está contra ti, está intentando despertarte. Y estas sincronicidades son apenas el comienzo de una conversación que aún no has empezado a escuchar. Poca gente comprende esto de inmediato, pero toda relación es, ante todo, un salón de clases. El otro no está ahí para llenar tus carencias, sino para revelar tus heridas. Carl Jung nos muestra que proyectamos sobre los demás no solo lo que amamos, sino todo aquello que aún no hemos sido capaces de integrar en nosotros. Y por eso las relaciones provocan tanto. Porque tocan las partes inconscientes más sensibles, esas que jurabas que ya estaban curadas. Todo vínculo íntimo activa patrones mentales profundos, saca a la luz memorias emocionales archivadas y exige un nivel de control emocional que muchas veces aún no has desarrollado. Relacionarte entonces es aceptar ser enseñado, incluso cuando la lección llega en forma de conflicto, silencio o dolor emocional. Es en la convivencia con el otro donde descubres si tu espiritualidad es real o solo discurso. Mantener el equilibrio en solitario resulta sencillo. Lo difícil es sostener el autodominio frente al espejo que el otro te ofrece cada día. Las relaciones muestran, con precisión quirúrgica, dónde tu ego aún domina, dónde la sombra aún gobierna y dónde tu inconsciente te aprisiona. Una pareja que despierta celos, por ejemplo, está activando inseguridades profundas que nada tienen que ver con esa persona. Alguien que te irrita con facilidad revela tu intolerancia ante la vulnerabilidad. El problema no está en el otro, sino en tu reacción y en lo que haces con lo que sientes. Ahí reside el verdadero crecimiento psicológico. Cuando empiezas a ver las relaciones como profesoras y no como fuentes de placer o frustración, todo cambia. La victimización desaparece y emerge la responsabilidad personal. Dejas de esperar que el otro actúe según te convenga y comienzas a observar qué te está enseñando cada situación. Esto no significa aceptar abusos ni desatender límites, sino entender que incluso las relaciones difíciles cumplen un papel en tu desarrollo personal. Cada incomodidad es una clase sobre ti, cada ruptura, una oportunidad de reevaluar tus patrones, cada reconexión, una prueba de resiliencia. Relacionarte se convierte así en un viaje sagrado de autoconocimiento. El gran giro ocurre cuando abandonas la expectativa de ser comprendido y te preguntas,
¿Qué está revelando esto sobre mí? El lenguaje corporal del otro, el silencio repentino, la crítica inesperada, todos son códigos, mensajes del universo sobre tu propia travesía interior. Jung decía que lo que más te irrita del otro es precisamente lo que necesitas observar en ti. Pero el ego resiste, prefiere señalar afuera, culpar, exigir o manipular, y así pierde la lección. Repetimos relaciones no resueltas, no por mala suerte, sino por resistencia a aprender, y el universo repite la materia hasta que el alma despierte. La próxima vez que una relación te mueva profundamente, detente, no reacciones, observa, pregunta, escucha lo que tu dolor intenta decirte, practica la aceptación radical, no del comportamiento ajeno, sino de tu propia reacción inconsciente. Ese es el camino de la transformación interior. Poco a poco descubrirás que ya no se trata de cambiar al otro, sino de convertirte en alguien tan consciente que ninguna relación te desestabiliza. Porque ahora entiendes, cada persona que entra en tu vida es un maestro disfrazado, y tú siempre aprendes con el alma, incluso cuando crees que solo amas. No te conoces a ti mismo hasta que enfrentas tu sombra, y esta no se revela en momentos de calma, sino en rupturas, crisis y relaciones que te ponen del revés. Jung nos recuerda que la sombra es todo aquello que no quieres ser, pero eres. Todo lo que has reprimido, rechazado o negado por miedo a no ser aceptado. Ignorarla no la hace desaparecer. Se infiltra en tus acciones, decisiones y emociones, sobre todo en las relaciones afectivas. El despertar de la sombra no es una elección, sino una confrontación que la vida te impone con aquello que más tratas de ocultar. Ante ello tienes dos opciones: huir de nuevo o encarar el espejo más honesto que el universo puede ofrecerte. Este despertar resulta incómodo. La sombra se manifiesta en explosiones de ira desproporcionadas, en envidia disfrazada de crítica, en carencias revestidas de amor. Se expresa en control emocional excesivo, manipulación sutil y victimización constante. Cada vez que dices, soy así porque tú me provocas, tu sombra está al mando, pero el otro solo activa lo que ya existe en ti. El dolor emocional no lo causa quien está afuera, sino las partes de ti que aún no han sido aceptadas. Aceptar radicalmente tu sombra exige valor, pues implica reconocer que todo sufrimiento repetido nace dentro de tus patrones mentales inconscientes no sanados. Despertar la sombra es el primer paso hacia la verdadera transformación interior. Sin ello, cualquier intento de desarrollo personal queda en la superficie. No se trata de ser mejor, más positivo o más iluminado, sino de ser íntegro, y para ser íntegro, debes integrar lo excluido. Eso solo ocurre cuando dejas de juzgarte y empiezas a observarte, cambiando la crítica por la curiosidad y preguntándote, ¿qué intenta mostrarme esta emoción? La sombra no es tu enemiga, sino tu maestra. Enseña a través del malestar, a observar sin reaccionar, a sentir sin identificarse y a existir sin defenderse constantemente. Un ejercicio simple y poderoso. La próxima vez que algo o alguien te irrite profundamente, escribe lo que desearías decir. Luego léelo como si fuera alguien hablándote a ti. El dolor que surja es tu sombra mostrándote dónde sigues preso. No la rechaces. Respira, acoge, transmuta. Esa es la verdadera alquimia emocional. Convertir el dolor en conciencia y la sombra en poder interior. Con el tiempo notarás que cuanto más consciente te vuelves de tu sombra, menos controla tu vida. No dejas de sentir, pero aprendes a no perderte en lo que sientes. Aprendes el auténtico autodominio, el que nace de la verdad y no de la represión. El despertar de la sombra es la puerta hacia una vida más libre, lúcida y profunda, pero solo para quien tiene el coraje de mirar adentro sin máscaras. Porque solo al reconocer lo más sombrío en ti comienzas a acceder a lo más luminoso. La luz verdadera no excluye la sombra, sino que la integra, y esa integración es lo que te permite dejar de sobrevivir emocionalmente y empezar, de verdad, a vivir con plenitud. No todo amor llegó para durar, pero todo amor llegó para enseñar. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, sobre todo cuando el ego confunde apego con destino. Jung decía que lo no consciente retorna como destino,
Y muchos llaman destino a lo que en realidad es repetición inconsciente. A veces encuentras a alguien y todo parece correcto, profundo y transformador, pero aún así, no permanece. ¿Por qué? Porque el papel de esa alma en tu camino no era quedarse, sino despertar. Despertar una parte adormecida, desenterrar un dolor no sanado y rasgar un velo de ilusión. Luego debe partir. Amar y perder no es un fracaso, es evolución. El dolor emocional que surge cuando un amor se desvanece es casi siempre el dolor del ego al perder lo que creía poseer. Pero el amor no se posee, se vive. Cuando un amor se va, se lleva todo lo que era proyección, expectativa o carencia, y deja en ti solo lo que es real. La añoranza suele ser más de la fantasía que de la persona, pues el inconsciente crea narrativas que encajan en tus patrones antiguos. Si no estás despierto, convertirás la ausencia en un sufrimiento perpetuo, en lugar de verla como un portal de transformación interior. No todo amor permanece, pero todo amor que pasa deja pistas de lo que aún necesita sanarse. Aceptar esto es un acto radical de desapego emocional, comprender que el universo, guiado por la sabiduría del inconsciente colectivo, no quita nada de tu vida por casualidad. Lo que se va abre espacio a lo alineado con tu próximo nivel de conciencia. Lo que parece pérdida en verdad es liberación, pero solo lo verás cuando dejes de luchar contra la realidad y comiences a observar lo que se revela. La aceptación radical no es resignación, sino poder interior. Confiar en que lo que llegó cumplió su función y que lo que vendrá encontrará a un tú más íntegro, consciente y capaz de amar sin anularse. Para transitar este proceso con lucidez, practica el silencio, escribe y reflexiona. Pregúntate, ¿qué despertó en mí esta relación que nunca había accedido antes? Ese es el camino del autodominio. Al afrontar la partida de alguien con esa actitud, transformas el sufrimiento en sabiduría y comprendes que las personas no vienen a completarte, sino a reflejar lo que estás listo para integrar. A veces solo vienen a encender la luz en un cuarto oscuro y luego se van. Eso no disminuye la grandeza de lo vivido. Al contrario, lo engrandece. No todo amor permanece, porque no toda parte de ti está lista para permanecer donde está. Algunos amores vienen para cerrar ciclos, otros para iniciarlos, todos para movernos. La madurez emocional no consiste en mantener vínculos a cualquier costo, sino en saber honrar los que terminan sin fracturarte. Cuando aprendes a soltar con conciencia, el universo entiende que estás preparado para recibir con verdad, y lo que viene después rara vez se compara con lo que ya pasó. El amor verdadero no llega a curarte, solo se manifiesta cuando ya has comenzado a sanarte. Este es uno de los grandes paradoxos del desarrollo personal. La mayoría busca una relación para sentirse completa, pero solo atrae un vínculo verdaderamente saludable cuando aprende a vivir con plenitud. Jung nos recuerda que lo que negamos en nosotros aparece en el otro como destino. Mientras busques en el otro lo que aún no has aceptado de ti, atraerás amores que reflejan tus heridas, no tu esencia. Por eso la cura interior es el primer paso, no una cura que reprima o niegue el dolor emocional, sino una que integre la sombra, acoja los traumas y disuelva los patrones mentales que sabotean tu capacidad de amar. La cura no es un destino, sino un camino continuo de autodominio y aceptación radical. Es cuando dejas de esperar que alguien te salve y comienzas a sostener tu propio proceso. El amor verdadero exige conciencia, y la conciencia solo nace en el silencio, en el dolor atravesado con coraje, en el tiempo que aprendes a escucharte. Cuando empiezas a oír a tu alma en lugar de las voces del ego, tu vibración cambia, tu lenguaje corporal cambia y tu presencia magnética se transforma. Y el universo responde, porque ahora dejas de buscar a alguien que llene vacíos y pasas a crear un campo cuántico propicio para el encuentro de almas completas. El amor verdadero es atraído por la coherencia energética y la resiliencia forjada en cada superación. Aparece cuando ya no necesitas aplausos, promesas ni validación. Cuando ya eres íntegro, el otro llega íntegro también. Y en ese encuentro no hay juegos, manipulación ni dependencia. Hay libertad, verdad y presencia.
Pero eso solo es posible cuando el inconsciente deja de gobernar tu vida y el ego aprende a servir en lugar de controlar. La cura te enseña a elegir con conciencia, no con carencia, a ver con claridad quién te expande y quién solo reactiva tus viejos fantasmas. Si quieres atraer el amor verdadero, empieza con prácticas reales de transformación interior. Medita sobre tus repeticiones emocionales. Escribe cartas que nunca serán enviadas para descubrir la raíz de tus patrones y observa cómo reaccionas ante el silencio, el abandono o la crítica. Allí encontrarás tu campo emocional más vulnerable y ahí comienza la cura. Porque la cura no exige perfección, exige presencia, disposición para sentir, acoger, aceptar y elegir distinto la próxima vez. El amor verdadero no se construye sobre heridas abiertas, florece en terreno fértil donde el alma ya aprendió a amarse sola. Y cuando ese amor llega, lo sabes, porque no hay ansiedad, ni angustia, ni urgencia. Hay paz, un encaje silencioso, una comunión profunda entre dos conciencias que ya no se confunden con sus miedos. La cura no garantiza que el amor dure para siempre, pero asegura que, mientras dure, será verdadero. Y eso, por sí solo, basta para transformar tu vida. Porque después de probar la libertad de amar sin perderte, jamás aceptarás otro amor que te empequeñezca. A partir de ahí comienza otra travesía, no para encontrar a alguien, sino para seguir siendo alguien digno de amar de verdad. Ahora dime, ¿cuál fue la señal más clara que el universo te envió y que ignoraste? Compártela en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a despertar. Si este video te hizo reflexionar de verdad, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos que continuarán esta profunda transformación. En la pantalla ya puedes hacer clic y ver el próximo video recomendado. Es la continuación perfecta de lo que empezaste a entender hoy. Hasta luego y domina tu inconsciente.